Ok, bueno, pues saludos amigos, bienvenidos a esta nuestra primera conversación que vamos a tener de esta serie de charlas entre amigos. Y pues me da un gran gusto el presentarles y que sea nuestro invitado de honor y padrino también al buen amigo Gustavo de la Peña Avilés. Él es un joven escritor, historiador sudcaliforniano, ¿verdad? Y pues aquí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Gracias, muchas gracias por la invitación, por pensar en mí para iniciar estos videos que vas a estar haciendo. Muchas gracias. Gracias, gracias amigo. Y pues vamos a iniciar propiamente con la temática. Gustavo, yo he tenido la oportunidad de leer, al igual que muchas de las personas que nos están escuchando, diversos libros que has publicado, todos muy interesantes, pero creo que uno que ha sido, digamos, el que siento que ha marcado mucho tu trayectoria es Las Memorias del Vigía. ¿Qué nos puedes decir sobre Las Memorias de Vigía ya a varios años de haberse publicado? Bueno, son casi 6 años ya. Este año se cumplen ya 6 años que se publicó y pues es el libro, llevo 5, pero es el libro al que más cariño le tengo, así se puede decir, el que más, si me dieran a elegir uno, yo elegiría ese. Fue el primero que escribí, el primero que se publicó. Y el primero con el que han pasado más cosas buenas, cosas malas, que he tenido buenas experiencias y también pues malas experiencias de las que he aprendido también, pero es el libro así que podemos decir que en la corta carrera que llevo que más me ha marcado. Y fíjate que ese libro yo cuando lo estaba analizando, la verdad, sí había revisado algunas informaciones que vienen sobre todo en los textos de la época jesuítica sobre cómo llegaban, ¿no?, diferentes tipos de, tanto la nao de China, los famosos piratas que llegaron a este lugar y también obviamente, ¿no?, los misioneros exploradores. Pero a partir de la lectura que tú haces, empecé a conocer, por una parte la cuestión histórica de ese hermoso sitio, ¿no?, el mítico Cabo California, pero también otros aspectos muy interesantes que tú has podido también investigar y reseñar ahí, como es los principales figuras sociales, políticas que ha habido en Los Cabos y específicamente en Cabo San Lucas y que han forjado a esa comunidad al punto de ser, considero desde mi punto de vista, reserva de lo que opina el público, uno de las ciudades de mayor importancia en la actualidad en Baja California Sur. De estas reseñas que nos haces al interior ya del Cabo San Lucas contemporáneo, ¿cuáles son los aspectos que a ti te llaman más la atención o te motivaron más cuando estabas escribiéndolos? Mira, como tú dices, tiene una historia muy interesante aquí Cabo San Lucas. Mucha gente cree que pues nada más es cuando se funda el pueblo a principios del siglo pasado y ya fue nada más una aldea de pescadores y que ya llegan los hoteleros y ya se funda el pueblo, se hace el pueblo. Y de hecho pues no, tiene una historia que inicia desde los antiguos grupos prehispánicos, con los californios antiguos, y inicia de hecho como un rancho aquí Cabo San Lucas. Y mucha gente que cree que el turismo, que la hotelería, que la pesca del marlin, la fundación de Cabo San Lucas no tiene nada que ver ni con la pesca, ni con el turismo, ni con el marlin. Es una actividad que ha dado mucho aquí en Cabo San Lucas a la población, pero realmente no tiene esto de la fundación del pueblo que te... ¿Sí sigue? Sí, se escucha. Ajá. Sí, es que me pone un letrerito la conexión. Te digo, la fundación del pueblo fue por ahí de 1830, 1820, del rancho, porque realmente es un rancho fundado por don Cipriano Ceseña, que es el que se reconoce como fundador de ese rancho antiguamente, las familias antiguas dicen que se llamaba la Cuadra del Rancho. Pero anterior tiene una historia muy grande, muy vasta, que últimamente yo he estado haciendo una investigación para actualizar el libro, para corregirlo y actualizarlo, y como tú acabas de mencionar, están presentes los jesuitas, están presentes la León de Manila, hay todo un enriquecimiento de migrantes, llegan migrantes de Filipinas, llegan migrantes de Inglaterra, de España, llegan migrantes de Italia, entonces todo eso va enriqueciendo a Cabo San Lucas.
Cabo San Lucas tiene que ver un poco con el Segundo Imperio, muy poco, pero tiene que ver. Maximiliano siempre quiso que aquí fuera un puerto, Estados Unidos también quiso que aquí fuera un puerto de altura, entonces tiene una historia muy rica. De hecho, yo en lo último que estoy investigando ya llené 2 cajas de puros así documentos, de copias de libros, de hojas que he sacado de archivos, no solo aquí en Baja California Sur y en México, sino que gracias a la red ya ves que se pueden consultar muchos archivos, y en casi todos los archivos en línea que yo he consultado, tanto en España, en Estados Unidos, en Francia, siempre sale algo de Cabo San Lucas, ya sea una foto, un mapa, una mención. Hace poco me hallé en un archivo de una universidad de Estados Unidos una revista que hablan tanto de Cabo San Lucas como de La Paz, hablan de Agustín de Olachea. Entonces Cabo San Lucas siempre está ahí donde, como quien dice, me va persiguiendo, donde voy ahí siempre me hay algo de Cabo San Lucas. Fíjate, yo creo que precisamente eso fue lo que te impulsó a ti, creo yo, al estudiar tu licenciatura en Historia aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Qué te aportó esta carrera a ti en este mundo de las letras en el que te encuentras? Mira, aprendí muchas cosas en la universidad, gracias a Dios. Principalmente el conocer a los grandes historiadores que tenemos ahorita actualmente aquí en Baja California Sur, como la maestra Edith González, el maestro Ignacio Rivas, el maestro Ignacio Altable, la maestra Michelín Cariño, y luego la maestra Rosalba Rodríguez Tom, que me dieron clases, todos ellos me dieron clases. Entonces se aprende de ellos no solamente los conocimientos que te dan, sino también muchas cosas personales que te retribuyen. Entonces algo que yo aprendí mucho en la carrera, que a mí sí me sirvió, que muchas veces muchos historiadores, muchos cronistas agarran una población, hacen la historia de su población y quieren nada más hacer cuenta, vamos a hacer una historia de La Paz, por ejemplo, y nada más La Paz y La Paz y La Paz, y no se dan cuenta que La Paz se puede insertar en un contexto tanto regional como los alrededores. Por ejemplo, influyen Sinaloa, Sonora, los estados vecinos, incluso mundialmente. Entonces, muchas veces nos cerramos únicamente el pueblo, pero no vemos que ese pueblo también tuvo repercusión. Por ejemplo, en el caso que yo tengo de Cabo San Lucas, aquí sí hay algunos estudios anteriores al que yo he hecho. Está el libro de la maestra Faustina Wilkes, hay un libro que hicieron Michel Mates y José Andrés Cota Sandoval, pero siempre son muy buenos esos estudios y han servido mucho. Tanto sirven, por ejemplo, a investigadores así como yo, como a público en general, pero en estos estudios siempre se ve a la población, en este caso a Cabo San Lucas, como regional, pues únicamente se cierra Cabo San Lucas, pero no se estudia la influencia que han tenido tanto regionalmente como mundialmente. Entonces, Cabo San Lucas tuvo una importancia económica, tuvo una importancia portuaria. Aquí Cabo San Lucas llegaron muchos barcos de todo el mundo. Yo me he hallado en expediciones, por ejemplo, marítimas, expediciones que venían científicas. Hace poco me hallé varios cruceros de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos, que pasaban por aquí, y de Inglaterra también. Entonces, realmente eso no se estudia, de cómo esa población influye alrededor en todos los aspectos, tanto social, económico. Entonces se cierra uno, por ejemplo, el cronista se cierra en la población. Entonces eso es algo que la universidad te enseña, y también te enseñan que únicamente no cerrarse a lo que dice el documento, sino consultar otras fuentes. Y algo muy curioso que también se aprende, por ejemplo, uno cree, por ejemplo, que tiene una foto, un documento, y ya porque cree uno que tiene 100 años ya crees que es valioso. Y de hecho, si ese documento, si esa fotografía, esa pieza no tiene su contexto, no se inserta en su contexto, pues tampoco no es valioso. Por ejemplo, esto pasa, que yo creo que tú ya lo has observado en las redes sociales, que suben, por ejemplo, hay gente que sube que tiene sus colecciones de pedernales o sus colecciones de metates, y que dicen, pues yo me la vi en el arroyo y la saqué, y dicen es de los pericúes o es de los guaycuras. Pero la gente no se da cuenta que esta no se deja en el contexto, no se estudia el contexto en el que se halló, no se le quita ese valor si no se permite estudiar y si no se conserva correctamente. Entonces todo esto es algo de lo que aprendí en la universidad.
Qué maravilloso, Gustavo, lo que tú nos dices, y que a veces cuando uno no se encuentra inmerso en todos estos conocimientos que has podido descubrir a través de todos tus estudios, en ocasiones pierde como que la dimensión, lo que acabas ahorita de mencionarnos. Pero algo que quisiera que también nos comentaras, y yo creo que el público es una faceta que poco te conoce, que es tu fase, podríamos decir, hasta romántica, ¿no? Por ejemplo, ese libro tan maravilloso que varios hemos podido disfrutar, Añorando al Cabo San Lucas, es como una rememoración que haces, ¿no? De aquellos aspectos que te tocó vivir en tu corta vida, porque eres muy joven, pero que de cierta manera quisieras que se hubieran preservado para la actualidad. ¿De eso qué nos puedes mencionar, Gustavo? Mira, de hecho, el proyecto es el libro de Añorando al Cabo San Lucas, en sí el propósito, y que se puede ver, como tú dices, en las primeras crónicas, que son 17 crónicas que contiene ese libro. En sí mi propósito era hacer una narración de cómo era Cabo San Lucas cuando yo era niño, pues a finales de los 90, yo nací en el 95, mi propósito era finales 90, pero también hablar de los 80. Obviamente yo no viví en los años, la década de los 80, pero sí he escuchado mucho, o igual con mis primos, con mis tíos, pude conseguir información. Pero el libro, de repente, yo sí inicié escribiendo de cómo era Cabo San Lucas. Incluso viene ahí los monumentos que había en ese entonces, las placas que había, las placas históricas. Una de ellas pues es la placa que está en la plaza Amelia Wilkes, precisamente, pues también dedicada a la maestra Amelia Wilkes Ezeña, que esa placa yo creo que todos los niños tanto de los 90, principios del 2000, de la primera década del 2000, todos los niños fuimos a esa placa, te llevan de la escuela, íbamos a la plaza, y esa placa es una referencia, es como la paloma ahí de La Paz, se podría decir el monumento de la paloma que está ahí en el malecón. Entonces esa placa es una referencia muy, yo creo que nos llega a todos los niños y jóvenes de esa época. Yo creo que nos acordamos de esa placa, que actualmente ya se movió, ya no estoy hace 2 años se remodeló la plaza y ya no está como éramos cuando éramos nosotros niños, y la placa pues se cambió de este lugar, se conserva, pero todavía está en otro lugar. Entonces esa era la intención del libro, iniciar una crónica vista desde los ojos de un niño pues de esa época. Pero fueron saliendo otras crónicas, yo tenía otras crónicas guardadas, y pues terminó el libro, ahora sí que podríamos decir, un collage de historia de Cabo San Lucas. Viene, por ejemplo, mucha información que quedó suelta del libro anterior, de las Memorias del Vigía, viene en este libro, que es información del Faro Viejo, viene información de la Escuela Naciones Unidas, que actualmente pues es el edificio que ocupa el museo. Viene algo de Jantus Janus, que es una historia muy interesante. Es un zoólogo que vino a Cabo San Lucas por allá de 1860. Lo manda el gobierno a Estados Unidos a investigar las mareas. Pero él, como era zoólogo en sí, él no tenía nada que ver con estudios del mar. Pero él era zoólogo y comienza a investigar las aves y los animales y toma muestras. Qué interesante. Y curiosamente toda esta colección está en Hungría, está en un museo de Hungría, toda la colección de animales de toda esta región de San José, Santiago, el Balasierra, va a Todos Santos, viene aquí a Cabo San Lucas, y él descubre el colibrí de zafiro, que es un ave endémica de la región del sur de aquí de Baja California, sí, lo y que se le bautiza con su nombre. Entonces el colibrí de Jantus o colibrí de zafiro. Entonces ese librito, pues ahí vienen crónicas de eventos, vienen crónicas de las calles, las tiendas que había cuando nosotros éramos niños, los niños de los 80, de los 90. Entonces es un compendio, como tú dices, también muy sentimental, queriendo evocar esa época, y que de hecho me lo han estado pidiendo porque ya se agotó la edición. La primera edición fueron únicamente 50 ejemplares. Entonces sí estoy trabajando ahorita en la reedición, y sí, yo espero que para finales de este mes ya esté disponible. Entonces fui uno de los afortunados, ¿verdad? Porque sí, alcancé ese libro, y pues que una delicia. Y fíjate que ahorita que tú nos mencionas ese aspecto tan importante de la preservación
de la historia. Creo que como historiador profesional que eres, es algo que va indisoluble con los estudios que uno realiza, es más bien una vocación que uno tiene, el que esas situaciones que uno ha estudiado o bien que le tocaron a uno ver y que ya en la actualidad se está perdiendo su historia, se está perdiendo la importancia que tuvo para forjar la identidad, en este caso de los sanluqueños, es como un compromiso que tiene uno para difundirlo, para que no se diluya, para que no se pierda. Ahorita en la vorágine de las redes sociales, de la actualidad que va cambiando minuto a minuto, es muy fácil de que esos aspectos que son sustantivos para la vida de un lugar se vayan perdiendo y queden solo en la memoria de algunas personas que con el paso del tiempo pues irremediablemente se pierden. Entonces qué bueno, yo siempre he elogiado mucho a todas las personas y en este caso pues no es la excepción, de que tú siempre demuestras en todo lo que haces, en tus publicaciones, en tus charlas, el amor por tu tierra y el cuidar esa historia. Y me gustaría también otro aspecto más, que aquí también nos lo has compartido ya en corto, pero en este momento quiero que también lo compartas con nuestro público, en relación a esa investigación tan interesante que hiciste sobre la masonería en Baja California Sur. Tú publicaste un libro que se llama Entre la Escuadra y el Cardón, el cual amablemente y muy honradamente para mí, muy una honra para mí el que me hayas pedido que lo prologara, y narras unos episodios muy interesantes de la masonería sudcaliforniana. Y desde mi punto de vista creo que es el primer libro que toca esa temática de Sudcalifornia. ¿Qué nos puedes comentar, Gustavo? El de la Escuadra y el Cardón, notas para la historia de la masonería en Baja California Sur. Así es. Que de hecho sí es el primer libro en estudios sobre la masonería, y yo creo que de los pocos estudios referentes a la religión y a las creencias, no solo a la religión, porque ya ves hay opiniones de que si la masonería es una religión o no, pero a las creencias y a la filosofía aquí en Baja California Sur, sí es uno de los, se podría decir, estudios pioneros. Por ejemplo, de la Iglesia Católica hay únicamente como 2 libros y como 2 investigaciones que se han hecho. Entonces, de las demás religiones o creencias, yo que sé, no hay ningún estudio. Entonces, aunque hay otros estudios anteriores, se habían hecho pequeñas reseñas o pequeñas crónicas, sí fue en el primero en el que se reunió todo. Bueno, no todo, porque no alcanzó para reunirse todo. El libro se termina por ahí de los 80, de la década de los 80, porque ya para acá, para adelante, pues ya se involucran otras cosas. Entonces con la persona que lo consulté, una de las personas que me ayudó en la edición del libro, me dijo, ya detente ahí porque te va a meter en cosas de política, en cosas, entonces ya hay que quedarnos un poco con lo histórico. Sí. Pero sí se recuperan muchos aspectos, algo casi toda la gente a mí me pregunta, ¿eres masón? O me decían cuando están en la universidad, te van a matar, te van a secuestrar. Yo, ¿por qué? Sí, yo conozco a varias personas así que pertenecen a las logias y no me han hecho daño. Entonces eso también está muy, podríamos decir, muy satanizado, así que los masones hacen daño, tienen creencias así malas. Incluso hay un párrafo que yo incluí que escribió René Olmos, de cuando él era niño, que dice que contaban ahí en San José, que en la logia de San José adoraban un chivo negro y que hacían sacrificios. Entonces se le ha tenido muy estigmatizada a la masonería aquí en Baja California Sur, como yo creo en todos los estados, en los pueblos pequeños, pero también han hecho una gran obra, tanto social, cultural. Muchas de las grandes personalidades de Baja California Sur han sido masones, iniciando pues Pablo L. Martínez, el gran historiador que tenemos, que infinidad de aportaciones que hizo a nuestra historia. Él era masón. Muchos de los gobernadores, muchos escritores, muchos políticos, senadores, entonces periodistas, incluso muchos han pertenecido a la masonería. Y entonces es una historia muy interesante. La masonería aquí en Baja California Sur inicia a finales del siglo
XIX, perdón. Sí. En el Triunfo se tienen indicios de que inició la primera logia, pero pues en La Paz se concentra años después, que está el templo, declarado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que ahí se generó una gran controversia que con uno de los frailes de ahí que vino como obispo, lo mandan como obispo, él empieza una lucha ahí con los masones, que eso es algo de los que más me llamó la atención en la investigación, porque los masones acusaban al sacerdote de que él los atacaba, lo acusan de robo, de que comienza a robarse los utensilios valiosos de las iglesias, el sacerdote los acusa de que tienen dominio al pueblo, entonces toda una lucha inicia, el sacerdote saca su periódico, los masones también, lo meten a la cárcel. En esta época es cuando vienen las leyes anticlericales, entonces al sacerdote le prohíben salir con sus hábitos a la calle, el sacerdote dice que no, que él va a salir y sale con su vestimenta, porque dice que pues es únicamente algo que los masones están haciendo. Se hace todo un escándalo que llega hasta el Vaticano. Sí. Y se publica en un periódico, que de hecho en el libro se incluye la portada del periódico y la nota donde dice que los masones están atacando a nuestra religión en La Paz, en la Baja California, dice ahí. Entonces se publica en Italia ese periódico, hasta allá llega, y finalmente pues el sacerdote sale de aquí, el obispo sale de aquí de Baja California, se va a Nayarit, y es algo de lo que más me llamó la atención, porque hay mucha documentación de eso, tanto en el archivo de aquí de La Paz, en el archivo histórico, hay en periódicos las notas, hay los reportes de que se dice que tanto en contra del sacerdote y como a favor. Incluso él hace algunos escritos que se llegan a publicar, y en los periódicos estos que te menciono que se publican en Italia, los hay en el archivo de Carlos Slim. Oh. Entonces fue realmente una investigación muy que me enganchó eso, así como que da como para una novela, así hacer ese capítulo de este sacerdote, Fray José María de Castañeda se llamaba. Entonces, y he seguido hallando incluso su nombre en otros escritos. Hace poco me hallé un sermón que él dijo en una iglesia de Querétaro, donde también medio ataca ya a los masones. Me hallé otros escritos posteriores. Entonces, muy interesante esta relación que ha habido entre la masonería y los habitantes de Baja California Sur. Te digo, tanto en contra como a favor, que han apoyado mucho, cultural, social, económico, y también como han sido atacados. Ha sido un grupo muy atacado. Yo creo que pues el grupo filosófico, religioso más atacado aquí en el estado han sido ellos, los masones. Con el sinarquismo, que yo sé que tú sabes algo de eso, no fueron tan atacados, que tenían sus creencias también, pero fueron, podríamos decirse, aceptados. Los masones todavía no han sido, yo creo, aceptados. Entonces sí amerita todavía seguir estudiando este tema. Así es, Gustavo, y fíjate qué interesante lo que tú nos relatas, y principalmente yo creo que viene a abonar a aquellos que cuando escuchamos, es que en Baja California Sur no pasó nada, no hay realmente algo histórico que sea como para rescatar o poderse difundir a nivel nacional. Claro que sí lo hubo muchas cosas. Lo que pasa, yo siento, es que hay una pereza a veces, no de el público subcaliforniano, sino yo creo que de los que están fuera de nuestro estado, por indagar, por leer, por analizar todo esto, ¿verdad? A lo mejor les resulta más interesante, no sé, otras etnias o otros movimientos que ocurrieron en otras partes del país, pero en Baja California Sur, para donde veas, hay una gran cantidad de historia, y esto que tú mencionaste es inédito, y algo que trascendió. Fíjate, llegar hasta el Vaticano, una situación local en un puerto, en un territorio por allá tan alejado, es algo que realmente fue sin precedentes, ¿no? Entonces, yo creo que esa temática te gusta mucho, ¿no? Indagar hasta los pequeños detalles, por ejemplo, tras la pista del Cabo Fierro, ¿verdad? Como también tú, a lo mejor inspirado en esos versos de esa hermosa canción, ¿no? del Cabo Fierro, como dijiste, bueno, ¿qué hay de cierto tras de él?
¿Qué fue lo que te motivó y qué encontraste en esa investigación tan interesante que dio a luz a ese libro, Tras la pista del Cabo Fierro? Fíjate que con ese libro hay muchas cosas que todavía no han sido, yo creo que la población, el público en general todavía no lo ha asimilado bien, igual porque el tiraje, como te digo, fue muy corto. Este libro y el que mencionamos anteriormente, el de Añorando al Cabo San Lucas, los publiqué yo, fueron de manera independiente, entonces fueron tirajes muy, muy cortos, fueron de este libro únicamente salieron 50 ejemplares. Y entonces sí, yo creo que falta todavía, también estoy en planes de tratar de reeditarlo, porque casi todos escuchamos el nombre del Cabo Fierro, la mayoría de la gente ni sabe la verdad, únicamente escucha el corrido, ya con eso se conforman, y se toca en las fiestas, en los velorios, en los funerales, Yo a veces estoy aquí ya acostado, dormido, y los vecinos lo ponen a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y son vecinos, por ejemplo, de Sinaloa, o vecinos que no son de aquí, que no tienen, podríamos decir, una justificación para tocarlo, pero ellos lo tocan, incluso así traen a veces grupos en vivo y le piden a los grupos que lo toquen. Yo he visto que en fiestas así normales lo cantan, el Cabo Fierro, pero la mayoría de las veces la gente no tiene ni idea ni quién fue, ni a qué etapa perteneció de nuestra historia, o si en verdad existió. Hay gente que me pregunta, que yo he escuchado, que si en verdad existió el Cabo Fierro, fue un personaje mítico, así de, ya ves, hay corridos que están que no se sabe si los personajes sí existieron, sí. Pero el Cabo Fierro, pues sí, y se ignora totalmente quién es. Incluso aquí en Cabo San Lucas, hace algunos años se abrió una colonia nueva y le pusieron Cabo Fierro, Colonia Cabo Fierro. Entonces, la verdad no creo que la gente que le puso ese nombre tenga ni la más mínima idea de quién fue la persona del Cabo Fierro. Y si indagamos en los libros de historia, hay información, pero la mayoría está incorrecta. Te podría decir un libro de un escritor muy reconocido aquí en Baja California Sur, pero preferiría mejor no decirlo para no tener problemas. No entrar en la polémica. Una personalidad muy destacada aquí en Baja California Sur, y es un libro que tuvo en su momento mucho renombre, mucha promoción, pero desde que se inicia, o sea, lo único bien que tiene en esa pequeña reseña es el nombre y la fecha en que él muere, y algunas de las cosas que él hizo, pero todo lo demás está mal. Entonces hay mucha información incierta, y también esto se debe a las redes sociales, de que la gente sube cualquier cosa, cualquier dato, cualquier fotografía, que es otro de los problemas que se aborda en el libro, de cómo hay gente que ha agarrado fotos así antiguas de aquí de Baja California, y que porque pues se ve muy vieja ya ponen esa foto de la Revolución, o incluso han agarrado fotografías de Chihuahua, de Sonora, y han dicho estas fotografías de la Revolución. Entonces eso también se trata en el libro, de cómo se desconoce esta etapa de la Revolución, que ha sido de las que casi no se han estudiado aquí. Ha habido muy pocos estudios. Se inició con el doctor Carballo, él hace un libro, el nieto de Ortega, que era periodista, el general Félix Ortega, publica ahí algunas crónicas, logra todavía entrevistar a algunos sobrevivientes de la Revolución, y posteriormente, hace unos años, pues estos estudios se retoman con la maestra Edith González, que es la que últimamente ha estado investigando mucho sobre la Revolución y la etapa porfirista aquí en Baja California. Pero realmente ninguna de estas investigaciones habían abordado quién era la figura del Cabo Fierro. Leocadio Fierro, que sí así se llamaba, Leocadio Fierro, que curiosamente en el otro estado, en Baja California, en el Álamo, en los mismos años que él vivió, había otra persona que se llamaba así Leocadio Fierro, que era un juez de paz, y que hay descendencia de él y todo, pero al parecer no tiene nada que ver con nuestro Cabo Fierro, con el Cabo Fierro de nosotros. Entonces igual no tiene nada que ver, se me va ahorita el nombre, pero el carnicero de Pancho Villa, que también se apellidaba Fierro, que mucha gente lo confunde también, o ponen las fotos de este señor, no tiene nada que ver tampoco. Al parecer, tal vez pudieron haber tenido un parentesco muy lejano, porque el carnicero Pancho Villa era de Sinaloa, y los antepasados de Leocadio Fierro, el Cabo Fierro, eran de Sonora.
Entonces tal vez ahí pudo, muy lejano, pues sí pudo haber habido un parentesco, pero no son la misma persona. Entonces se desconocía mucho la figura de este personaje. Mucha gente cree que sí era el lado bueno, que sí era el lado malo, que sí se tiene esta imagen mítica de que únicamente tenía ese deseo de matar y que de abusar de las mujeres, que había hecho muchas maldades, y de hecho no. Nos damos cuenta que no, él era un gendarme, ni siquiera pertenecía al ejército, no era soldado, no era capitán, no era general, él únicamente era un cabo de gendarmería ahí en La Paz, que lo que actualmente sería un policía. Entonces él era un policía que en el momento en que inicia la revolución aquí no había suficiente ejército y lo mandan a él a dirigir una partida de gendarmes a acabar con la rebelión, porque pues en ese entonces se creía que iba a ser rápido, que iba a ser que arrestando únicamente a los cabecillas, a Félix Ortega, pues se iba a acabar este movimiento insurgente, y no, vemos que no, se enfrascan en una serie de batallas, de enfrentamientos. Entonces, como no había suficiente personal militar y se tenía que mandar pedir al interior del país, pues el Cabo Fierro quedó en esa línea que tuvo que ser responsable en muchos encuentros, tuvo que organizar muchas partidas para buscar a los rebeldes. Entonces, realmente vemos que no es ese sanguinario, no es esa persona que únicamente quería andar mate y mate. El único crimen injustificado y realmente sanguinario que se podría decir que yo he hallado es el hermano de es el hermano de otro personaje mítico aquí en el municipio, que es Panza de León, Manuel González, que de hecho él de hecho no los mata, los manda a fusilar, porque pues, él no dispara las pistolas, pero manda a fusilar al papá, a Manuel González, y al hermano, que eran espías y correos de Félix Ortega. El Cabo Fierro y su partida se los hallan a ellos transitando en la mesa de Caduaño, los sorprende, obviamente se da cuenta que son espías y que se cuenta en la historia oral que llevan un burro, estos dos hombres, y que pues empiezan a esculcar las alforjas, y ahí hallan tanto cartuchos, hallan cartas dirigidas a Félix Ortega, hallan dinero, y el Cabo Fierro les dice: díganme el lugar donde está Félix Ortega, si no los voy a fusilar. Ninguno de los dos quiere decir, en sí se cree que era un niño, no niño, pero no, adolescente, ya de haber tenido unos 14, 15 años, el hermano de Panza de León. No quieren decir y los matan. Y está la tumba todavía, y se ha conservado, a pesar de que nadie le ha dado, ninguna institución ni ningún gobierno le ha dado mantenimiento. Se ha conservado la tumba, y hay quienes le atribuyen milagros a estas dos tumbas, los dos difuntitos le llaman, que están enterrados padre e hijo ahí en la mesa de Caduaño. Y entonces es el único crimen así que se puede hallar que cometió realmente el Cabo Fierro. Obviamente en las batallas pues se ha de haber matado alguna persona, pero el único crimen así sanguinario que se puede hallar dentro de su carrera es ese, y que es de forma oral. Este relato es de forma oral porque en documentos, en archivo, no hay ninguna comprobación. Entonces el Cabo Fierro en sí era de los mejores elementos de la gendarmería. Un mes antes de que él muere, en mayo de 1914, al Cabo Fierro lo propusieron para elevarlo de rango. Entonces realmente era un elemento, se podría decir, muy bueno, y pues peleaba del lado de los huertistas. Cuando viene la rebelión de Huerta, que mata a Madero, pues el Cabo Fierro queda del lado de los huertistas en contra de los revolucionarios. Actualmente pues los revolucionarios son los que tenemos pues por buenos en la historia. Entonces pues él queda, podríamos decir, en el lado equivocado, pero en sí no es esa persona maligna. Tenía familia, tenía su esposa, tenía hijos. Es algo que yo cuento aquí en el libro, que de hecho como me tocó conocer, un tío abuelo, conoció a uno de los hijos del Cabo Fierro, y tenía igual sobrinos. En el archivo del Registro Civil de La Paz hallé el acta de uno de los sobrinos.
Igual en el archivo parroquial también de la catedral me hallé las actas de bautismo de algunos sobrinos del Cabo Fierro, que curiosamente se ponían primero el apellido de la mamá y luego el del papá. Ellos son hijos del hermano del Cabo Fierro que se llama Teodoro, que también participó en del lado de la revolución. Entonces una suposición que yo hago es que tal vez ellos hicieron este cambio de apellidos para no sufrir las represalias que vienen después de la muerte del Cabo Fierro, y que curiosamente ya no hallé, no me pude enterar si quedan los nietos del Cabo Fierro, si quedan bisnietos, seguramente hay algún tataranieto ahí del Cabo Fierro en esta época, pero pues no ha querido salir, pues por miedo a que sea atacado. Entonces, hay gente en La Paz, por ejemplo, me ha tocado que me dice, es que mi tatarabuela era fierro y que ha de haber sido pariente del Cabo Fierro. Le digo, pues sí, pero dime tú qué conexión tenía. Entonces, hay otras familias fierro en Santa Rosalía, hay 3 familias fierro que tampoco no tienen nada que ver con el Cabo Fierro. Entonces sigue siendo una persona ahí enigmática que se nos siguen perdiendo ahí en la historia, en la investigación. Y otro dato que hay muy interesante en la investigación del corrido, dice que fue el 15 de mayo. Así entonces, es, que cuando el caso sucedió es el estribillo así más famoso de la canción, y no, fue un día anterior, el 14 de mayo. Que no es algo así que digamos va a cambiar la historia, pero es un dato curioso que cambia, que se cambió en el corrido, que se cambió en la canción. Hay un parte y en La Paz, en el archivo histórico, un parte oficial dado ahí por la gendarmería, donde se manda a avisar a México que sí, que se pierde la batalla en la Ribera y que el Cabo Fierro murió, igual mueren otros 3 federales. Uh-huh. Entonces vienen en el libro, en el documento, se llega a publicar en un libro allá de la ciudad, en un periódico de la Ciudad de México este caso, que de hecho hay una, en la noticia que se publica allá en México hay una similitud, porque se dice, salió el Cabo Fierro para la Ribera, dice en el periódico, y el corrido recordemos que también dice salió el Cabo Fierro para la Ribera. No tiene conexión porque pues ese periódico de seguro ni llegó aquí a Baja California Sur. Y el corrido se escribe como 3 años después, que eso también es otro dato que viene en el libro así revelador. Realmente, ¿quién escribió el corrido del Cabo Fierro? Que muchos se le atribuyen a Félix Ortega. Se ha dicho también que lo escribieron unos hermanos de ahí de Santiago, los hermanos Jota, que son antepasados del que fue gobernador, de Leonel Jota Montaño. Pero realmente el correo lo escribió un señor de las Cuevas que se llama Abelardo González García. Él pasada la batalla, terminó un poco este movimiento revolucionario, va a la Ribera, entrevista a algunas gentes de ahí que presenciaron la batalla y que tuvieron que ver, y con eso él arma el corrido. Entonces podríamos decir, aparte del trabajo lírico que hizo, de escribir la canción, pues rescató se podría decir un rescate histórico de esta etapa, y él sí tiene el respaldo de que lo escribió, porque él tiene otras composiciones. Este señor desgraciadamente nunca las registró, nunca quiso hacer el registro, y pues no faltó el abusado que se llevó la canción, y pues el corrido ha llegado a muchas partes, se ha publicado en libros, tanto aquí en Baja California Sur como en México, en cancioneros, ahí en México se ha publicado. Entonces él fue el verdadero autor del corrido, y son algunos de los datos que tengo que se rescatan. Otro dato ya para, nomás rapidito, así porque... No, sí, adelante, tienes todo el tiempo, Gustavo, es interesantísimo esto. Uno de esos datos también que tengo que acabo de mencionar son las fotografías. Y mucha gente que ha leído el libro me ha dicho, oye, qué curioso este trabajo que hiciste, qué interesante, porque realmente son muy pocas las fotografías que se tomaron aquí en Baja California Sur durante la Revolución, y se analizan en este libro qué fotografías sí son las verdaderas y qué fotografías son las falsas. Exacto. No se ha dado con ninguna foto, yo no he podido hallar ninguna foto del Cabo Fierro. Sí les hago un aviso, hay muchas fotos ahí en Facebook, en los blogs, del Cabo Fierro. Realmente yo no he hallado ninguna fotografía de él. Ojalá hubiera, y ojalá se llegue a sacar alguna. Hace como un año un maestro que trabaja en el INA
me contactó porque dice que le llegaron los rumores de que una familia de la Ribera tiene una fotografía y que dicen que él es el Cabo Fierro. Y me dijo que iban a hacer, por parte de Línea, que iban a hacer investigaciones. Ya no me ha vuelto a decir nada, ojalá se llegue a concluir, pero no creo, la verdad, que haya fotografías, porque en aquella época era muy difícil la fotografía, únicamente se tomaban a las personas que tenían dinero o que eran muy importantes. Así que tenían que ser gobernadores, entonces no creo que una persona desde su clase, o sea, un cabo, haya tenido dinero como para irse a tomar una fotografía, aparte que en La Paz únicamente había un estudio fotográfico. Así es. Y había otros 3 fotógrafos en todo el territorio, entonces realmente era muy raro así estas fotografías y hallárselas todavía, estas fotos así de combates, de que haya muertos. Si hay algunas, han de ser como 20 fotografías las que hay únicamente aquí de la época revolucionaria, igual de sus personajes. Últimamente han estado saliendo otras fotos así de colecciones privadas, que qué bueno que estas personas que tengan este material lo vayan compartiendo, pero en comparación ya en México, en Chihuahua, en todas estas partes del interior donde los Casasola, ellos se agarraron tomando fotos de todo, aquí sí es muy raro, entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto de las fotos de la revolución, y amerita un estudio también más grande. Ojalá alguien se interese, igual alguien que sea dedicado a la fotografía, que no se ha hecho ese estudio aquí. La historia de la fotografía en Baja California Sur no se ha hecho, no se ha investigado, y es muy interesante saber esto de quién fue el primer fotógrafo, cuáles son las primeras fotografías, las tomas que se hacían, cuáles eran las tomas, por ejemplo, estas postales que se hacían, cómo se revelaban. Entonces, el estudio de la revolución, de las fotografías revolucionarias, sí falta todavía dar más con más fotografías, pero por el momento en ese estudio se desmiente un poco las fotos que se dice que hay del Cabo Fierro, de Hilario Pérez, y se muestran aquí en el libro cuáles fotografías sí son reales, cuáles sí están avaladas de que sí pertenecen a este personaje, Hilario Pérez, a Félix Ortega, a los federales y pues a los orteguistas. Fíjate, yo creo que precisamente lo que nos acabas ahorita de reseñar es una gran parte del compromiso que tiene el historiador, ¿no? El hecho de llegar a la verdad histórica, tomando en cuenta documentos, y a veces pues no es muy popular, porque, por ejemplo, el Cabo Fierro, a pesar, fíjate, esas son las cuestiones paradójicas, ¿no? A pesar de que él pertenecía, si lo podemos ubicar así, a los malos, ¿verdad? Él era huertista. Sin embargo, es casi el estandarte de batalla de la gente de la Ribera, de la gente, no sé, sobre todo en el sur de la entidad, ¿no? Donde lo miran como que fue una persona valiente, arrojado, ¿no? Y siendo pues que precisamente perteneció al bando que estaba en contra de los revolucionarios. Pero reitero, ¿no? Ese es el papel del historiador, y qué bueno que nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, nos demuestre así con jóvenes como tú, que además de que tú tienes una vocación personal, ¿no? Que estudiaron la licenciatura en Historia y que están produciendo. Yo creo que eso es algo maravilloso. Ahora eso lo complementaría con esta pregunta que te hago, y que tú lo has vivido, como se dice coloquialmente, en carne propia, ¿no? Cuando uno desea producir e imprimir de manera independiente sus investigaciones, sus materiales. Afortunadamente aquí, tanto el Archivo Histórico de Baja California Sur como el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, pues lanzan convocatorias, o puede uno solicitar, obviamente, ¿no? Con una revisión previa, que sus documentos, sus trabajos pueden ser publicados, pero aún así es muchísimo el material que se está produciendo año con año, y difícilmente alcanza para todos. Entonces, en ocasiones los historiadores tenemos la inquietud de que la gente conozca nuestros trabajos, y uno decide imprimirlo de manera personal. ¿Qué experiencia tienes en esa edición e impresión de trabajos por tu cuenta, Gustavo? Mira, a mí me han impreso 2 veces el instituto. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, y una ocasión pues el archivo, que fue el de los masones, el primer archivo.
Y el primero, Las Memorias del Vigía, y la historia musical de Baja California Sur lo imprimió el instituto. Que es muy agradecido realmente con ellos, porque realmente, pues, como tú dices, muy difícil aquí en Baja California Sur, porque únicamente son 3 editoriales las que hay aquí: el archivo, el instituto y la universidad. Entonces sí, muy agradecido que ellos hayan hecho este trabajo, aparte porque ellos no solo te imprimen el libro, sino que te hacen toda esta promoción, te hacen las presentaciones, te la organizan ellos, incluso en mí no ha sido el caso, porque pues no lo he necesitado, pero a veces ellos costean los gastos que el escritor necesite para trasladarse, y muchas veces te mandan a las radios, te mandan a las televisiones, te consiguen entrevistas. Entonces sí te ayuda mucho que ellos te editen el libro. Es algo tardado, pero pues se tiene que entender que son cosas de burocracia, cosas del gobierno, ¿no? Ellos no son, por ejemplo, la encargada ahorita que está en el instituto, no únicamente ya te van a imprimir el libro, ahí te va el dinero, ya te lo vamos a mandar a imprimir. No, se tienen que seguir pasos, se tienen que ir siguiendo todo el proceso. Contrario a mandarlo a hacer personal. Por ejemplo, yo he mandado a imprimir el del Cabo Fierro y el de Añorando al Cabo San Lucas, pues yo los pagué, yo los mandé a imprimir, pero ahí sí la dificultad es de que yo los tengo que promover, yo los tengo que andar vendiendo, yo los tengo que andar colocando, y si no me invitan por ejemplo, a las entrevistas o al periódico, así pues no, o yo no consigo una entrevista así con estos medios, no la tengo, no. Entonces esa promoción sí hace falta, pero sí es hay más libertades. Por ejemplo, yo puedo diseñarlo como yo quiera, la portada yo la puedo diseñar, yo puedo diseñar los interiores. Tiene sus pros y sus contras. Uno de las contras, pues sí, que el tiraje, como ahorita lo mencioné, es muy corto. Por ejemplo, en el instituto te imprimen 1,500 ejemplares y pues se tarda un poco más el tiraje en acabarse, pero de manera independiente pues sí, imprime 50 y pues ya se acaban luego los ejemplares, y como quien dice, se podría decir son de colección, porque sí, de aquí a que se manden a imprimir más. Por ejemplo, estos ya hace 3 años que salieron los que yo imprimí, y ya no hay ejemplar, y hay gente que me pidió, oye, que el del Cofierro, que pues sí leo, pero pues no lo tengo. Pero sí es como quien dice, es tu negocio. Ahora sí, si tú lo mandas a imprimir, pues tú te haces responsable, y el instituto con una editorial no, porque pues ellos te lo promueven, te lo venden, te dan facilidades. Entonces sí te ayuda más, pero pues es una aventura. Aparte de que ya hiciste el libro, pues también una aventura venderlo, darlo a conocer, colocarlo. Entonces me ha ido bien a mí, gracias a Dios me ha ido bien con mis libros. Casi todos se ha vendido. El de Memorias del Vigía se agotó muy rápido. Yo creo que en 2 meses se agotó. El libro tuvo mucho impacto, tuvo mucho revuelo, porque la gente lo buscó mucho. Y hay gente que hasta la fecha que me sigue diciendo, oye, que yo leí tu libro y me gustó, o que me lo piden todavía, oye, que yo quiero leer ese libro. Incluso he sabido que ha llegado a muchas partes fuera aquí, tanto de Baja California Sur como del mundo, porque sé que he sabido gente que se lo llevaron a Estados Unidos. Me han dicho que lo han regalado en Brasil, que allá anda el libro. Entonces sí, fue a 2 ferias del libro. No fui yo, pero sí fue el libro que fue a la ya pronto. Y a la feria del Zócalo. Allá anduvo Cabo San Lucas. Allá se enteraron que existe pues un pedacito del mundo que se llama Cabo San Lucas. Entonces por eso yo creo que ha sido aparte de todo el proceso que llevó el libro, la parte sentimental que ese tiempo, pues el escritor hace una parte sentimental con el libro, es el que más cariño así le tengo a las Memorias del Vigía. Pero todos los libros me han ido bien, y casi todos mis libros se han vendido. Actualmente únicamente se puede hallar el de Entre la Escuadra y el Cardona. En el archivo histórico todavía quedan algunos ejemplares, y pues el que acaba de salir el mes pasado, que es el de la historia musical de Baja California Sur. Y ahí sí todos los demás, los 3, están agotados. Entonces sí, tío, es todo, tanto con editorial y sin editorial, ser independiente es toda una aventura el
el hacer un libro, no solo la parte de la investigación, o sea, la investigación y la escritura es una cosa, pero también el reeditarlo es otra aventura que pues tiene sus cosas también. Fíjate, pero qué interesante. Yo creo que este es un llamado a todas las instituciones, incluso particulares, porque de hecho en otras partes del país hay empresas y empresarios que apoyan precisamente la historia de sus estados, la historia de su gente, y ellos invierten, cuando ven un producto de calidad como son los que tú has producido, Gustavo, ellos se sacan la edición, la costean, y eso pues obviamente impulsa mucho al escritor, pero también a la historia, como tú dijiste, la historia de este hermoso sitio. Y creo que cosas por mencionar, y en este caso del lugar donde tú naciste y que tanto amas, que es la región del municipio de Los Cabos y Cabo San Lucas en específico, pues está el Faro Viejo de Cabo Falso, que también lo mencionas en varias ocasiones, como que es un sí, un ícono, y además es algo que compartimos tú y yo. Es apasionante el estudiar, y bueno, en el caso tuyo, que lo conociste antes de que lo remodelaran, y que tuviste oportunidad de estar ahí, de conocer cómo se encontraba, y bueno, tantas y tantas cosas más, ¿no? Que estás seguramente por sacar. Y dentro de la última producción que tienes, que ahorita acabas de mencionar, bueno, digamos no última, la más reciente, así se debe de decir, la más reciente, la historia musical de Baja California Sur. Yo tuve la oportunidad de leerlo, de revisar, de disfrutar, incluso compartir algunas de las muchas canciones, las letras de muchas canciones, incluso personas que ya tienen cierta edad y que han vivido pues prácticamente toda su vida en ciertos lugares, por ejemplo en Santa Rosalía, se quedaron sorprendidísimos de ver todas las canciones que han sido dedicadas o basadas en este sitio. Incluso me decían, hombre, ¿de dónde está el libro para encargar varios? Porque estamos aquí varios amigos impresionados de ver esto. Entonces, yo creo que eso fue uno de los muchos aspectos que encontraste en tu derrotero a través de la escritura de esta obra. ¿Qué nos puedes comentar sobre la historia musical en Baja California Sur? Fue un trabajo yo creo que de los más largos que he hecho de los libros, por ejemplo, que he tardado más en hacerlo. Bueno, las memorias vigías sí me tardé mucho, me tardé 5 años en hacer el libro, y hasta la fecha, como ya dije, sigo hallando información y sigo investigando. Pero de este libro sí fueron como 4 años de investigación. Y también sigo hallándome cosas, ahora que salió el libro, ha habido gente que me dice, oye, que yo tengo esta canción, que a mi papá le compusieron este corrido y por ahí lo tengo. Me ha hallado mucha gente interesada y que dice, que se ha acordado, como tú dices, también de varias de las canciones. Entonces fue todo una búsqueda en archivos, en discos, en los pocos museos que tenemos, desgraciadamente, aquí en el estado. Y que sí se pudo rescatar, no solo el libro en sí, pues se llama Historia Musical, pero yo creo que debería de llamarse Cancionero de Baja California, porque pues la parte histórica, el estudio es muy pequeña. Yo creo que debe ser como la quinta parte, es el librito muy chiquito, el estudio introductorio histórico, donde se habla de esta relación que ha habido entre el habitante de Baja California con la música, porque realmente yo sé que tú has escuchado muchas veces que a gente que dice en Baja California Sur no tiene cultura, en Baja California Sur no tiene música, en Baja California Sur no tienen arte. Entonces con este libro se comprueba que sí, tal vez no tuvimos un Beethoven, o no tenemos un José Alfredo Jiménez, o un compositor, un músico grande, pero hemos tenido talentos musicales, y tenemos actualmente, por ejemplo, no muy conocidos, pero que sí, tal vez no populares, así que salga una plaza y todos lo reconozcan, pero tenemos muy buenos músicos ahorita en el momento, tanto en música clásica, música popular, música ranchera, rock, música alternativa. A mí casi no me gustan esos ritmos, pero no por eso no los va a ignorar unos. Entonces, en este estudio se ve que sí tenemos compositores, que sí tenemos canciones, sí ha habido una tradición musical,
muy interesante, ¿no? En todos los ámbitos. Por ejemplo, la gente cree que Baja California Sur nada más es rancho, que Baja California Sur pues nomás vacas y sombreros y música así norteña, y no, o sea, es lo que más ha habido, porque pues la población que siempre se ha ocupado más, pero no hubo música de cámara, hubo música de piano. La Paz era conocida como la ciudad de los pianos. Sí. Se decía que cada casa de La Paz tenía un piano. Se mandaban a las muchachas, a las jóvenes, a las señoritas a estudiar piano a Estados Unidos para que pues aprendieran todo esta técnica de tocar los pianos y no solo el piano, sino otros instrumentos pues de música clásica. Y ahí hay un estudio muy interesante que todavía no se ha publicado. Yo lo han dado, en todas las presentaciones de este libro han dado difundiendo yo esta investigación que se ha hecho, pero una pianista de La Paz, Fernanda del Peón, que de hecho es una de las que presentó el libro, en noviembre se presentó este libro en La Paz de forma digital por esto de la pandemia, pero ella fue una de los comentaristas y ella ha hecho una investigación muy importante de estas técnicas de tocar el piano aquí en Baja California, donde se conservaron técnicas antiguas que muchas de ellas ya se han perdido y en La Paz se conservaron, y las personas mayores de La Paz que quedan todavía, como la maestra Leonor Isaís, todavía las sabe ella ejecutar en el piano por toques así que podría, como claves. Ahorita se me va el nombre específico así que tiene, pero esas técnicas de cómo tocar, que te digo, en muchas partes, por ejemplo Europa, ya se han perdido, aquí en Baja California Sur se conservaron y son técnicas de por lo menos 100 años, 110, 120 años, que aquí en La Paz se fueron pasando de generación en generación. La abuela le enseñó a la nieta le enseñó a sus hijas. Entonces, cómo se conservó, y curiosamente por la geografía también de este aislamiento que hay en Baja California Sur, de casi ser una isla, pues se conservó estas técnicas. Igual esto que tú compartiste hace algunos días en tu red, de este canto que se canta, del alabado. El alabado en las misiones, que se cantaba el alabado. Entonces, como aquí también se conservó, aparte de ese canto, los yaquis que llegan allá a Santa Rosalía, como ellos conservan sus cantos, conservaron sus danzas, sus ceremonias en la Semana Santa. Y igual hay en San Miguel de Comundú, en San Miguel y San José de Comundú se conservó también, hay una pieza que es parecida al alabado, que se llama, se me fue el nombre ahorita, pero es en la Navidad se cantan estas, son como villancicos, el coloquio San Miguel se llama. Qué interesante. De hecho, se ha publicado, hay un libro, pero no lo he podido conseguir, pero se ha publicado esta serie de cánticos. Yo he conocido a personas aquí ya grandes, por ejemplo mi abuelo, que ellos se saben rezos en latín. Entonces todo eso pertenece a esta vasta cultura musical que hay aquí en Baja California Sur, y que te digo, no es únicamente esa cultura así de rancho que se tiene, es una de las variantes de nuestra música, y que viene desde los grupos indígenas. Desde los grupos indígenas antiguos se tiene registro de que ellos ya tocaban pues sus danzas, se tienen, gracias a las crónicas jesuitas, se tienen testimonios de que ellos ya tenían danzas, tenían algunos cantos. Con la conquista, ellos, los misioneros, les enseñan a los indígenas a tocar instrumentos, les enseñan también, forman coros. Entonces, muy antigua la tradición musical que hay aquí en Baja California Sur, y que se tiene escondida. No quiero decir que se perdió, porque realmente pues se puede recuperar todavía, y eso se comprueba, pues en el libro vienen más de 200 canciones, letras de canciones, de corridos, de coplas, de baladas. Faltan, porque después de que yo entregué el libro y todavía me seguía hallando canciones, me hallé, por ejemplo, 3 corridos dedicados al ciclón Lisa, me hallé corridos hacia otras personas, a personalidades. Por ejemplo, ahorita me acuerdo que hallé uno del Chato Covarrubias, el corrido del Chato Covarrubias que escribió Lagrillito, un personaje tan popular de La Paz. Entonces, siguen saliendo cosas, hay mucha música y hay mucho todavía por rescatar, hay figuras por rescatar, muchos compositores.
un compositor que hace mucha falta rescatar es al que compuso Playas Negras, que ahí ahorita que tú también tocaste Santa Rosalía, sería muy bueno que en Santa Rosalía se le hiciera un homenaje al señor, porque realmente él murió hace algunos años y en total anonimato. No se le hizo homenaje, en el periódico únicamente se publicó una nota diciendo que había fallecido el compositor, entonces sí falta un homenaje en Santa Rosalía y en toda California Sur. Es una canción que se ha dado a conocer nacionalmente, y que los Cadetes de Linares pues la popularizaron allá en la década de los 70 y los 80, y hay muchos compositores así que sean Chayito Morales, que es la que compuso Puerto de Ilusión, claro, que las hermanas Huerta las popularizaron, y que hace un mes murió la última de las hermanas Huerta, Luz, y que igual tampoco aquí en La Paz no tuvo repercusión, siendo que ellas fueron las que hicieron grande la canción. Claro. Entonces, Cabo San Lucas, la canción, ¿no? Cabo San Lucas, la canción de Cabo San Lucas. No, de Puerto de Ilusión. Sí, pero recuerdo que también San Lucas tiene su canción. Sí, Cabo San Lucas, ¿verdad? Tiene su canción que escribió Conchita Bulnes. Sí. Que también cuando muere Conchita Bulnes murió sin ningún homenaje. Se le había hecho uno en vida. Lo bueno que sí tuvo un homenaje en vida que le hizo la banda de la Secretaría Marina. Que sí se le vino, de hecho trajeron a Carlos Cuevas de que le cantara, entonces pues sí tuvo allá un poco de reconocimiento, pero también hace falta, por ejemplo, aquí en Cabo San Lucas, que se le hiciera una estatua, se le hiciera un monumento. Sí. Como dice el profe Reyes en una de sus crónicas, hay que poner monumentos para que de perdida la gente diga, ¿y quién es? De perdida se interesen en saber quiénes son. Pero si no tenemos el monumento, como tú dices, no tenemos libro, entonces ahí sí vamos a perder nuestra historia. Entonces sí falta todavía rescatar y promover nuestra cultura musical. Y sí tenemos, igual yo lo que les digo, si hay grupos musicales o cantantes que agarren de aquí canciones, que promueven, le pueden poner, modificar el ritmo, entonces tenemos cultura musical como para tirar para arriba y seguirla disfrutando y enseñársela a los niños. Está el Correo del Cabo Fierro, canciones que muy entrañables, la verdad, para mucha gente. Hay canciones que así, que pues se hicieron nada más así, pero pues es la inspiración de cada escritor, de cada compositor, y hay que seguir rescatando esta cultura musical. Yo confío que este es lo primero, así que podemos decir la punta de lanza de todo un rescate mayor de nuestra música. Ojalá que así sea, es nuestro deseo. Y yo creo que lo que tú has reseñado en cada uno de los libros nos habla de la creatividad, y en tu más reciente obra, la historia musical de Baja California Sur, pues precisamente, imagínate, aquí habemos hombres románticos y mujeres hermosísimas, pues cómo no van a abundar las canciones, ¿no? Igual hay paisajes de ensueño en toda nuestra península, en donde uno voltee, y obviamente el municipio de Los Cabos no es la excepción, y Cabo San Lucas tampoco, ¿no? Ahí hay bellezas exuberantes en las playas, en el monte, en la sierra. Entonces, pues eso incita a la creatividad, y es el producto de todas estas canciones que se tienen, ¿verdad? Igual, tanto eventos de tipo social, personalidades, pero también de situaciones trágicas, ¿no? Comentas en el libro de eventos de accidentes que hubo, y donde pues se narran también. Entonces, creo que la creatividad de nuestra gente subcaliforniana da para mucho, y pues lo que se necesita solamente es hacer lo que tú haces, el esfuerzo de conjuntar todas estas canciones tan maravillosas, y el exponerla para que la gente, como bien dices, y nuestro querido maestro Leonardo Reyes Silva, ¿no? Hacer esos monumentos, el rescatarlos, porque bien lo merecen. Y para cerrar esta charla, amigo Gustavo, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería tu legado? ¿Qué es lo que tú, a través de toda esta obra que tienes, de tu trabajo también en el museo de Cabo San Lucas, tan interesante, que debo de ir a conocerlo? Ya prometí que iba a ir, pero ahorita nada más en esta cuestión de la pandemia
Baje es uno de los primeros lugares que quiero visitar aquí en Cabo San Lucas en cuanto pueda. Y obviamente, ¿no? Tantas actividades que he realizado. ¿Cuál sería tu legado, tus esfuerzos que estás haciendo en ese terreno de la historia? ¿Hacia dónde los dejarías tú? Mira, lo mayor así legado que yo creo y que van encaminados pues todos los esfuerzos que realmente aquí la población de Cabo San Lucas, no tanto un reconocimiento hacia mi persona, porque pues yo no estoy haciendo estos libros como para decirme estoy haciendo famoso ni rico, la verdad no me he hecho ni rico con famoso pues un poco, sí me he hecho salido ahí en la tele y en el periódico y tanto hablando bien o mal de mí, porque pues a veces sí me han tirado, no los medios, pero sí a alguna que otra gente ahí, que también pues te ayudan a hacer arte y renombre, me vayan a hacer un monumento, claro que no, sino que realmente la población aquí en Cabo San Lucas, hay mucha población tanto local como extranjera, porque también han llegado mucho extranjero, y nacional. O sea, han venido, como tú sabes, gente de todos los estados, ahí tenemos gente de todo. Se dice que nada más de Guerrero, y no, tenemos gente de todos los estados de la República. Hay aquí, hay gente de muchas partes del mundo que ya llegan, aquí se quedan. Hay italianos, hay franceses, brasileños, canadienses. Entonces, realmente que toda esa gente conozca nuestra historia. Y yo sé que a muchos realmente no les interesa, pero no, una de las mejores herramientas que tenemos para conservar nuestro entorno es conocer la historia. Porque como tú has estudiado también y muchos de nosotros no podemos cuidar algo si no lo conocemos, si no lo queremos, si no lo amamos. Porque aquí en Cabo San Lucas uno de los problemas más graves que tenemos es el agua, que a diario se queja la gente del agua. Tenemos mucha contaminación en todos los aspectos. Y mucho de esto se debe a que es la gente, los pobladores de aquí de Cabo San Lucas nada más ven aquí como un trampolín, o sea, vienen y lo quieren como para sacar el dinero, riqueza, bueno, no riqueza, pero sí dinero, obtener un nivel de vida mejor, y creen que aquí Cabo San Lucas es como, y se está manejando yo creo como una ciudad así reciclable, que vamos a venir, vamos a sacar dinero, vamos a trabajar y podemos ensuciar, podemos lastimar, podemos destruir, y en un momento que ya se acabe aquí Cabo San Lucas, pues nos vamos a otra ciudad. Y ya, yo he visto mucho eso en gente que está llegando y que está viviendo aquí en Cabo San Lucas, que no se preocupan por cuidar el medio ambiente, no se preocupan por cuidar nuestros mares, esto que se ha hecho tan famoso de que van a los arroyos y pintarrojean las piedras, que no sé por qué, o sea, fueran alguien famoso como Napoleón o Alejandro Magno cuando fue a Egipto y dejó su firma en uno de los colosos allá de los faraones, pero pues hay gente que ni en su casa la conocen, la verdad, yo no sé por qué hacen eso, o igual esto que hicieron, que fueron y rayonearon una de las pinturas rupestres, la que está en los naranjos. Sí. Entonces yo sí veo eso, que es gente que está viniendo y no le agarran ese apego, o igual gente de aquí, gente local que no le interesa conocer sus raíces. Y si no conocemos, si no queremos a Cabo San Lucas, si no la amamos, o a cualquier ciudad donde estemos, ¿cómo vamos a exigir buenas condiciones de vida, cosas buenas, si no estamos respetando pues el lugar que ahora sí nos está dando de comer? O aunque no nos da de comer, ¿por qué estamos haciendo eso contra Cabo San Lucas? Entonces es algo que yo sí estoy tratando, igual en el próximo libro, de que quiero actualizar las memorias del vigía, cómo esto de la relación que ha habido, porque hay una relación muy interesante entre Cabo San Lucas y el agua, porque el primer nombre de Cabo San Lucas antes de Cabo California, últimamente esto ha tomado mucha fuerza, este movimiento de cómo Cabo San Lucas fue el primer lugar en el mundo, aparte de pues el lugar mítico de las Sergas de Asplandián, que le pusieron California. El primer nombre conocido aquí de Cabo San Lucas es Yenicapú, que es lugar entre dos aguas. Entonces de ahí vemos ya que está el agua presente en Cabo San Lucas, los ranchos aquí, el primer rancho que te digo que hizo Cipriano Ceseña se logró gracias al agua, que aquí había producción de agua. Los galeones de Manila llegaban aquí a Cabo San Lucas porque había agua, estaba la laguna, estaba un estero
que se destruyó por hacer los hoteles. Entonces si vamos viendo la historia de Cabo San Lucas, y algo que yo he estado notando, cómo al paso del tiempo no nos hemos preocupado por ir conservando esos factores ecológicos, podríamos decir. La tortuga de Carey aquí en Cabo San Lucas, que llegaba nidada, la ballena, tantas especies, los lobos marinos, y que si vemos en la historia todas estos animales, todas estas piezas tienen su lugar aquí en Cabo San Lucas. Entonces, sí, a mí lo que yo me gustaría que estas investigaciones que yo hago llamaran a crear esa conciencia, tanto histórica como ecológica aquí en Cabo San Lucas. A los monumentos, aquí Cabo San Lucas podríamos decir que es una ciudad con anemia histórica. ¿Por qué? Porque lo único así que tenemos un lugar así, como tú dices, un visitante que quisiera venir aquí a Cabo San Lucas y buscar saber algo de historia, lo único que tenemos es el Museo de Historia Natural, que es el único museo del municipio. Desgraciadamente, cuando cada pueblo de aquí, cada delegación debería tener su museo, aquí en Cabo San Lucas tenemos el único museo en el municipio, que ahí anda con 1000 batallas que ha hecho el profe Cuétara, Roberto Cuétara, que es el director, porque créeme que ha habido gente que realmente ha querido cerrar el museo para hacerle una plaza turística. Entonces, no hay conciencia aquí en Cabo San Lucas histórica de que aquí se necesita un museo de historia de la ciudad, se necesita un museo de geología, un museo de flora y fauna. Necesitamos un museo arqueológico, y aparte necesitamos archivos. No hay un archivo aquí en todo el municipio, no hay un archivo. Entonces aquí en Cabo San Lucas no tenemos ese respaldo de memoria. Son muy pocos los monumentos que tenemos realmente erigidos a personas que hicieron algo. Está el monumento que dio a la maestra Amelia Wilkes, el monumento al Yoca, a Oscar Herrera, que es uno de los pescadores más antiguos, a don Luis Bulnes hay otro monumento. Entonces quedan ahí cuando debería haber un monumento a nuestros forjadores, a don Cipriano Ceseña, un monumento a los descubridores, a los conquistadores, que aunque yo sé que nunca nos hemos podido quitar ese odio de que los españoles vinieron y nos mataron, y gente que comienza así con ese mal pensamiento. Deberíamos de tener un monumento aquí en Cabo San Lucas a Hernán Cortés, porque él fue el que puso este lugar a Baja California en el mapa, realmente, Hernán Cortés. De hecho, pues el primer mapa que hay de esta zona se dice que él lo dibujó. Entonces sí falta, digo, crear esa conciencia histórica, y yo sí he visto que un poco con mis libros que sí, porque hay gente que sí ha ido concientizándose, que ya sabe, por ejemplo, la casa del centro, que esta casa ya fue esto, que este edificio fue esto. Entonces ya saben un poco del faro. No solo yo, sino hay otras personas. Por ejemplo, aquí está el grupo Yene Camú aquí en Cabo San Lucas, que también está haciendo labor. Yo sé que hay demás compañeros y personas que están haciendo esta tarea. Por ejemplo, tú, que también has estado compartiendo notas y te mueves, y entonces hay que ir creando esa conciencia de aquí, tanto aquí en Cabo San Lucas como en Baja California Sur, para conservar, porque te digo, piden agua y piden que no esté sucia la calle, y ellos no están haciendo nada. Esta gente realmente no hace nada. Y un comentario que también yo he hecho, y que no es porque andemos en tiempos de campaña ni porque yo esté patrocinado por ningún político, no me patrocina nadie, pero realmente a veces los ciudadanos le dejan toda la tarea al gobierno. Dicen, la calle está sucia porque el gobierno no viene y la limpia. Entonces el parque está sucio porque la gente no viene y la limpia. La plaza está sucia porque la gente está rayoneada, está en mal estado. Cuando los ciudadanos también pueden hacer eso. O sea, si no vienen y te limpia la calle, si el municipio no viene y te limpia la calle, tú puedes agarrar con tus vecinos la escoba y ponerte a barrer y tener limpio, tener arreglado con plantas. Entonces igual la plaza Amelia Wilkes, aquí en Cabo San Lucas mucho tiempo estuvo abandonada del municipio. El municipio únicamente mandaba un jardinero que limpiaba, barría y pues regaba, pero todo lo demás estaba en total abandono. Y un grupo, los locatarios de alrededor de la plaza y personas interesadas, por ejemplo el grupo Yene Camú, se reunieron ellos y civilmente limpiaban la plaza, comenzaron a hacer eventos
comenzaron a darle vida. Entonces muchas veces dejamos estas tareas como el rescate histórico al gobierno. Un museo se puede hacer civilmente. Un grupo de personas, nosotros, la sociedad, nos podemos unir y hacer un museo, hacer un archivo, hacer una fototeca. Entonces no dejar todas estas, si el gobierno no lo hace, o igual el gobierno no está interesado, pues la ciudadanía hay que interesarnos. Y como te digo, a veces tal vez no vamos a hacer, por ejemplo, en este caso de las pinturas rupestres, no vamos a ir a hacer un museo ahí en la pintura, pero al menos no la voy a dañar, no la voy a tocar, voy a dejarla así. Entonces no como estas personas que fueron y rellenaron las pinturas o van y pintan rojas las piedras. Entonces no veo yo el caso de para qué estar haciendo esos años. No te afecta, déjalo ahí, deja que otra gente lo conserve. Entonces yo hago este llamado a la conservación histórica, a la conciencia histórica, porque don Miguel León Portilla decía, mucha gente no le importa la historia, pero realmente si no sabemos nuestra historia no vamos a saber a dónde vamos. Entonces decía don Miguel León Portilla eso de que era como llegar a un aeropuerto y que te pregunten, tú presentas tu boleto, yo voy para allá, pero te va a preguntar el del boleto, pero ¿de dónde vienes? Y tú vas a decir, pues no sé. Entonces usted no se puede subir al avión porque no tiene un lugar de salida. Entonces eso sí se está perdiendo mucho aquí en el municipio, y sí tenemos que organizarnos y seguir en este rescate, seguir compartiendo cosas. Por ejemplo, algo que acabas tú también de decir, mucha gente se tiene material, tiene información, pero se las queda y le llega un momento y pues se muere la persona o pierde su material. Yo aquí he escuchado historias aquí en Cabo San Lucas de que tal persona tenía muchas fotos y tenía mucha información, pero vino el huracán y le destruyó todo. Y nunca lo compartió, nunca dio copias. Entonces, realmente si no vas a compartir el material, ¿para qué lo vas a estar guardando para ti? Entonces, le tenemos que enseñar esa historia a los niños, le tenemos que enseñar esa conservación a los niños, a la población. Tal vez no es de aquí, no le interese, pero hay que enseñarles esa historia. Algo que yo digo en el libro, en el Llorando a Cabo San Lucas, y ya con esto voy a terminar la pregunta, es no es necesario. Yo sé que aquí pues realmente nosotros, el municipio de Los Cabos y muchas regiones de Baja California nacieron como ranchos, y por ejemplo muchas personas nos identificamos con el ambiente del rancho, con las costumbres del rancho. A mí me tocó, yo no viví en un rancho, pero mi familia sí es de rancho, y ellos se trajeron, todo el rancho se lo trajeron aquí a la ciudad. O sea, se trajeron sus comidas, su modo de hablar, su modo de vestir, incluso el modo de la casa. O sea, la casa aquí de mi abuela aquí en Cabo San Lucas la hicieron como en el rancho, así con su corredor, con su jardín. Entonces mucha gente, yo sé que no se identifica o cree que la cultura ranchera es algo así despectivo, o que no pueden sacar algo. Con esto digo que cuando hablemos de cultura de Baja California Sur o de aquí Los Cabos, siempre saquemos del rancho a relucir, o hay gente que quiere a fuerza, así como que usa este medio del rancho para reírse o para mofarse o para hacer burla. Y realmente, como te digo, con lo de la música tenemos más cosas que el rancho. El rancho es algo primordial en nuestra historia, y no, para hacer esta conciencia histórica, esta conciencia que digo, no es necesario que todos disfrazar a toda la gente ranchera, que todo Cabo San Lucas sea rancho. Entonces no, pero sí es necesario que ellos conozcan estas raíces de que venimos, que pues sí, venimos de un rancho, no lo podemos cambiar. Yo me siento muy orgulloso que mi familia sea de rancho. Entonces debemos conservar estas cosas y compartirlas con la gente que está llegando, y que esta gente la conozca y respete esto, como te digo, y crear esta conciencia histórica. Entonces yo creo que ese sí sería así lo que yo quisiera dejar aquí a esta ciudad, sí, sea ese rescate y esa identidad. Y pues como ves a mi alrededor, pues este acervo de libros que yo he creado, que es mi gran sueño. Así que yo digo, de aquí a 90 años, si Dios me da vida, vivir tantos años, pues la verdad yo sí es una meta, así pues hacer una biblioteca histórica. Yo tengo aquí ya varios libros, pero si hace falta, digo, esa conciencia, y es en lo que estamos, al menos trabajar en eso, y ojalá pues los libros están siendo el inicio de eso.
No, pues muchas gracias, Gustavo. Y precisamente este espacio es para que ustedes, los invitados, se sientan con toda esa libertad de decir aquello que a lo mejor en otras entrevistas o en otros lugares a lo mejor no se sintieron con esa libertad, y pues aquí comentarlo. Yo noto en tus palabras, y creo que es de acuerdo a lo que yo he visto, eres congruente con tu hacer, tu decir y tu hacer, en que veo a una persona, con un historiador muy informado, pero también con un gran amor, por su tierra, por su gente. Y yo creo que esa combinación te hace a ti único, y tu obra lo es. En la obra, en tus trabajos se refleja ese cariño, y pues creo que este llamado que nos haces a respetar esta tierra, a hacerla nuestra, pues creo que abona aquello que muchos hemos estado hablando, la identidad, ¿verdad? El fortalecer esa identidad que nos define, y que figuras de la talla del doctor León Portilla, como tú nos mencionas, han dejado tanto hincapié en nunca perderla. Cuando un pueblo pierde, aunque sea una canción, cuando pierde uno de sus libros significativos, cuando olvida a una de sus figuras importantes que dieron todo su ser al lugar de donde son, en esa medida está muriendo ese pueblo. Está formándose algo diferente, pero ya no es el pueblo original que estuvo. Entonces no debemos de permitirlo, y qué maravilloso que nos hayas abierto las puertas de tu casa y tu espacio tan maravilloso, esa biblioteca histórica que es realmente envidiable. Tienes un gran material, felicidades, porque yo sé que te ha costado, además de dinero, un gran esfuerzo. Y eso es un reflejo, te digo, de esa congruencia que tienes entre tu decir y tu hacer. Esos libros hablan de ese gran empeño que tienes. Y pues muchas gracias, y pues esperemos que no sea la primera vez, sino que sean muchas más ocasiones en que hagamos estas entrevistas. Gracias a ti por la invitación, y como te digo, ayudarnos en esta conciencia, en esta difusión, porque yo sé que tú también estás haciendo un trabajo muy grande, y por ejemplo, últimamente con esto del libro, que realmente, aunque se quisieron amparar de que el libro de texto que se les dio, pues no era encaminado a la historia, pues hubieran hecho ese libro y hubieran hecho otro de historia. Entonces realmente yo sé que tú también andas ahí guerreando ahí junto con nosotros desde allá, desde La Paz, pero sí te ocupamos seguir ahí dando lata en esto de la historia, y algún día pues sí, ojalá de frutos estos trabajos que hacemos. Y yo sé que en tu caso y en el mío realmente lo hacemos desinteresadamente, porque económico, porque yo a veces sí he sacado dinero con mis libros y me he comprado una cosita y me ha dado para comer una semana, pero no vivo realmente de esto. Ojalá algún día sí llegue a vivir de esto, porque fue lo que yo estudié y en lo que estoy tratando de trabajar, pero realmente no se hace con ese afán ni de me voy a hacer famoso, ni voy a hacerme millonario con esto. Entonces, gracias por la invitación, y que ojalá puedas entrevistar y abrirnos las mentes ahora sí de otras personalidades de aquí de Baja California Sur. Gracias a ti, Gustavo, muy amable, y bueno, gracias a ustedes, público, por abrirnos sus espacios en estas charlas que vamos a estar haciendo frecuentemente. Estén al pendiente, que estén muy bien, hasta luego.